Voy a empezar leyendo una parte de la escritura que está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 14 del versículo 8 al 11. Dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, pues, a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió a mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. En este libro de Crónicas, específicamente en este capítulo 14, se nos narra un suceso, un acontecimiento muy importante en la vida de David, y es cuando él recibe la confirmación de parte de Dios que había sido proclamado como rey de Israel. Entonces, a los filisteos, en el versículo 8, ellos se dan cuenta de esta noticia y inmediatamente se levantan para ir en contra de David. Cuando David escucha la noticia de que los filisteos iban allá para atacarlo, él tenía dos opciones. La primera era levantarse en armas e ir en contra de sus enemigos, y tenía razón porque lo iban a atacar. La segunda era consultar a Dios. La segunda era buscar el consejo de Dios. David lo primero que hace es ir y consultar a Dios. ¿Qué hago? ¿Voy en contra de ellos o no voy? Vemos que Dios le dice: ve, porque yo los entregaré en tu mano. Al final del versículo 11 vemos en la narrativa, vemos que David va, pelea y vence a los filisteos. Al final vemos que David termina diciendo que Dios les había entregado a los filisteos en su mano, como tal y como él se lo había dicho. La decisión de David fue muy importante. ¿Por qué? Porque él primero consultó a Dios, buscó el consejo de Dios antes de tomar una acción, antes de tomar una decisión. Es decir, muchas de las veces nosotros tomamos decisiones sin buscar el consejo de Dios, y es ahí cuando tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando tomamos decisiones a la ligera y no consultamos a Dios y nos va mal, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y la realidad es la siguiente, que si no tomamos en cuenta a Dios, ¿cómo es posible que le reclamamos cuando las cosas no salen como nosotros hubiésemos querido? Y es ahí lo contradictorio y el problema. Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta a Dios, buscar el consejo de Dios antes de tomar una decisión. Recordemos que cada decisión que hoy tomemos tendrá consecuencias en el futuro para nuestra vida, ya sea buenas o malas. El problema es que cuando son malas empezamos a cuestionar, empezamos a renegar contra Dios, y cuando son buenas las consecuencias pensamos que es por nuestras propias capacidades, por nuestra inteligencia, por nuestras fuerzas, porque nosotros somos los que lo logramos. Eso es lo que realmente pensamos, y es contradictorio. Cuando van mal, cuestionamos; cuando no, nos engrandecemos, y ese es el problema. Creo que debemos de tomar en cuenta a Dios para cada decisión. No podemos echarle la culpa si no lo tomamos en cuenta. Si no escuchamos su consejo, ¿por qué le reclamamos? ¿Por qué le cuestionamos? Primero tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, buscar su consejo y agradecer y reconocer que es Dios el que está obrando a través de nosotros en cada situación. Recuerda, pon a Dios en primer lugar y no confíes en tus propias fuerzas ni en tu inteligencia, porque entonces fallarás y empezarás a reclamar. Pon a Dios en primer lugar, busca el consejo de Dios, busca su guía y su dirección. Que Dios les bendiga y nos vemos.